Muy buenos días, bendiciones. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora queremos agradecerte el poder estar unidos, Señor, en esta semana que inicia, la Semana Santa, como se le llama. Queremos, Señor, recordar, porque es un recordatorio, realmente tenemos todos los días, sabemos que tú moriste y resucitaste, Señor, y queremos pues repasar esto, Señor, cómo fue que tú lo hiciste, cómo fue que se dio, Señor. Gracias por este momento en el cual las personas que nos van a ver van a estar también repasándolo igualmente con nosotros. Y te damos gracias por Roger, que te pido que lo guíes en esta primer charla que va a dar. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a estar repasando la última semana del ministerio de Jesús. Hay un dato curioso que durante mucho tiempo a mí me ha llamado la atención, y es que Juan, el evangelista Juan, el discípulo de Jesús, el discípulo amado, dedica 11 capítulos de su evangelio al ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús aproximadamente fue de 3 años, y Juan escribe su evangelio y dedica 11 capítulos a todos los detalles interesantes que Juan consideró importantes escribirlos en este tratado. Eso es aproximadamente un 52,39% del libro o el evangelio de Juan. A la última semana, el discípulo Juan dedica 10 capítulos. Esto es 47,61% de el tratado que él escribió o del evangelio que Juan escribió. Juan consideró de suma importancia esa última semana. A partir del capítulo 12 del evangelio de Juan hasta terminar su libro, Juan dedicó ese 47,61% para tratar la última semana, los detalles de la última semana en el ministerio de Jesús. A partir de esta charla estaremos publicando 4 charlas en total, para ver estos detalles de la última semana de Jesús. Vamos entonces a proceder aquí. El primer día de la semana que corresponde a domingo. Vamos a estar hablando acerca del inicio de la Pascua, los elementos de la Pascua, en la forma en que se encuentra el burrito en que Jesús cabalga de Betania hasta Jerusalén, y cuál es el propósito de este primer día de la semana, de este hecho, de este momento tan interesante, de este domingo que ocurre en este primer día de la semana. Leamos en Éxodo capítulo 12, versículos 13 al 18 para tener una idea de lo que es la Pascua, de lo que significaba la Pascua para el pueblo judío, no solamente en el momento en que Jesús estaba presente, sino de siglos atrás, de dónde proviene este asunto de la Pascua, de dónde viene todos los detalles que se hacen en este tiempo. Mari, por favor. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová.
Durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Gracias, Mari. Es interesante y usted puede leer con tiempo todo el capítulo 12 del Éxodo y tener una idea un poco más amplia de lo que ocurrió. Éxodo está hablando del mandato que Dios mandó a Moisés y a todo el pueblo de Israel, preparándolos para la salida de Egipto. Después de las plagas, que ya conocemos este tema, después de las plagas de Egipto, viene la última plaga, que es la muerte de todos los primogénitos. Y la única forma en la que el pueblo de Israel no iba a ser afectado era sacrificando un cordero, sacrificando un cabrito, sacrificando un animalito, que iban a tenerlo en su casa por lo menos una semana. Antes iban a escoger el más buen, más bonito, el más sano, lo iban a hacer lo iban a examinar y lo iban a revisar completamente para ver que no tuviera ningún defecto. Y este animalitos le iban a tener cuidado en su casa, y ese día, el domingo, perdón, el día en que ellos iban a salir de Egipto, tenían que sacrificarlo, tenían que asarlo, tenían que comérselo, no como la oye carne que nosotros conocemos, sino asado completamente al fuego. No le iban a quebrar ningún hueso, son características importantes que luego vamos a ver también. Pero la sangre de este cordero, ellos la iban a poner en los dinteles de la puerta, en la parte de arriba de la puerta y a los costados de la puerta. Iban a poner la sangre, iban a poner con una brocha, a pintarlo con sangre, porque el espíritu de la muerte que iba a pasar en ese momento, al toparse con la sangre, iba a seguir directo, no iba a entrar a matar a nadie, a esa familia, a esa casa. Y era interesante porque si la familia era grande y podían comerse el cordero en esa misma noche sin dejar nada para el día siguiente, lo hacían. Si la familia era pequeña, entonces se podían reunir o con otra familia para completar y tener la seguridad de que ese día, de que esa noche, que en ese momento iban a consumir toda la carne del cordero y no iban a dejar absolutamente nada para el siguiente día. Vamos a ver los elementos de la Pascua. Hay algo importante aquí, que es que en esta semana tenían que votar, tenían que quitar de sus casas, de sus tiendas, de su lugar, toda la levadura. Y ya vamos a ver por qué. Porque la levadura, Jesús en el Evangelio, en diferentes partes está hablando de que la levadura es un, como un germen, como algo que viene a leudar o a contaminar toda la masa de trigo para hacer el pan, y esto hace que la masa aumenta. Ya ustedes conocen la función de la levadura. Y de la misma forma es las ideas y los patrones o las cosas que los pueblos vecinos, esto iba a representar
que estas ideas y que estas cosas de los pueblos vecinos no contaminara la mente y las familias del pueblo de Israel. Es una cuestión simbólica, había que sacar de sus chozas, de sus tiendas de campaña, de sus casas, tenían que sacar toda la levadura y en ese momento iban a comer panes sin levadura, pan, como le llaman, pan ácimo. Esto con el propósito, eh, con la idea de que no tuvieran contaminación de ideas de pueblos extraños, de pueblos que no siguen la ley de Dios. El otro elemento importante también es que el cordero sacrificado no tenía que quebrársele ningún hueso. Tenían que sacar la carne de tal forma que no se le quebrara ningún hueso. El esqueleto del cordero iba a quedar intacto, iba a quedar sin ninguna quebradura. Entonces, esto lo vamos a ver en la crucifixión de Jesús también, de que a Jesús no le quebraron absolutamente ningún hueso. Esto con el sacrificio significa que el cordero o de que lo que se estaba ofreciendo como sacrificio iba a ser sin tacha, sin ningún defecto. La sangre del cordero tenía que ponerse en los dinteles de la puerta y esto pues vamos a verlo luego también que la sangre derramada en la cruz del Calvario nos limpia de todo pecado y posteriormente vamos a estar ampliando en otra grabación más, vamos a estar ampliando lo que significa el ser limpio con la sangre del Cordero de Dios, de que la muerte ya no va a tener efecto en nosotros como ocurrió en el pueblo de Egipto, eh, de que el pueblo judío, de que los israelitas iban a estar cubiertos con esa sangre que pusieron en los dinteles para que el espíritu de la muerte no entrara y no matara a los primogénitos. Así, reconociendo el sacrificio de Jesús en nuestras vidas, pues vamos a pasar el espíritu de la muerte o lo que es la segunda muerte o la muerte espiritual no va a llegar a nosotros porque Jesucristo nos limpia de todo pecado, de toda maldad con la sangre derramada en la cruz del Calvario. Ahí hay algo interesante y es que eh, Jesús pues no tenía realmente activos o cosas en su poder. De hecho, él no manejaba las ofrendas que le daban, las manejaba el tesorero, que era, en este caso, era Judas, el que manejaba la bolsa. Vamos a ver eso en diferentes partes del Evangelio, que Judas era el que manejaba la tesorería o la bolsa, como lo llaman, de las ofrendas, y con eso pues se alimentaba en sus viajes, no solamente Jesús, sino sus discípulos también. Y entonces Jesús no era propietario de un medio de transporte, no era propietario de un burro. Y resulta que entonces Jesús manda a, a que traigan un burrito para llevar a cabo este cumplimiento de una profecía que se dio 400 años antes o más acerca de que el Hijo de Dios iba a entrar a Jerusalén montando un burro, un burrito. Mari, lee por favor versículo 2 y 3 del capítulo 21 de Mateo. Muy bien. Diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelo. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Eh, a mí me ha llamado mucho la atención esto,
de que Jesús, en una forma especial, él conoce los detalles de lo que están alrededor, de las cosas que están alrededor. Y ya Jesús sabía que en una ciudad, que en un lugar determinado había un asno, una asna que estaba amarrada y que tenía el hijo, el pollino, el burrito, con ella y dice, tráigamelos. Y entonces de una vez le dice, vea, si los dueños le van a decir, hey, ¿qué están haciendo con eso? Ustedes le van a decir, el Señor lo necesita y luego lo devuelve. Es interesante porque los discípulos en fe van y hacen como Jesús les dice y se encuentran el burrito y ya sabemos que Jesús lo toma y se monta en él. Hay otros datos curiosos. A mí también me llama la atención esto. En Mateo 17:27, resulta que Pedro, ustedes pueden leerlo ahí con tiempo, Pedro habla con la gente que cobra los impuestos y le preguntan, ¿usted, el maestro, paga el impuesto del templo? Y Pedro dice, claro, Jesús paga todo, aquí no hay nada. Y entonces lo llama a Jesús y le dice, Pedro, y tiene una conversación con él y Pedro dice, la coña, metí la pata, no, no tenía que decir eso. Y le dice Jesús, vea, para que usted no quede mal, vaya y a pescar, tire el anzuelo y el primer pez que pique el anzuelo, que muerde el anzuelo, usted lo va a sacar y ese pez va a tener una moneda. Y esta moneda tiene el valor o la capacidad para cubrir el impuesto que usted debe pagar y el que yo debo pagar. Y Pedro en fe, porque era pescador y él sabía pues que un pez que tenía pues algo en la boca pues no iba a tomar algo más. Entonces Pedro dice, pero ¿cómo un pez va a tener una moneda en la boca? No sé, yo me cuestiono estas cosas, sin embargo, Pedro va obedientemente y hace lo que Jesús le mandó. En Marcos 14:12 al 16, también cuando narran, cuando van a hacer la Pascua y Jesús, los discípulos dicen, Maestro, ¿dónde celebramos la Pascua? ¿Dónde celebramos esta actividad tan importante? Y entonces él le dice, mire, vayan a tal lado y ahí se van a encontrar un hombre que va cargando un cántaro. Síganlo y ahí va a haber un lugar donde, donde este hombre entre, ahí va a haber un lugar para celebrar nuestra cena de Pascua. Lo curioso es que en esa cultura, en esa época, quienes cargaban un cántaro con agua eran las mujeres, no los hombres. Y no era bien visto, pues, que un hombre estuviera cargando un cántaro con agua, porque eso era labor de las mujeres y no de los hombres. Sin embargo, hay algo ahí curioso. Los discípulos no le dijeron, pero ¿cómo? Un hombre cargando cántaro. Pero, o sea, simplemente ellos obedecen, ellos hacen lo que Jesús manda y las cosas resultan como Él dice. Así que en nuestra vida también hay cosas interesantes que Dios nos envía, que Dios nos manda, que Dios nos dice y de alguna forma el Señor nos habla de conducirnos en nuestra vida en una forma sin contaminación y muchas veces por hacer las cosas muy pensadas y muy a nuestro modo humano de ver las cosas, metemos la pata y hacemos lo que consideramos nosotros y no lo que la Biblia nos enseña, lo que nos manda, y nos encontramos que cometemos errores y lógicamente pagamos las consecuencias. Todo error tiene una consecuencia y generalmente son detalles dolorosos, detalles que nos vienen a herir y que nos cuesta asimilar y sanar.
Pues bien, ¿cuál es el propósito de esta última semana? Mira que Jesús cumple más de 100 profecías que se anunciaron en el Antiguo Testamento por los profetas. En un periodo de unos 400 a unos 1500 años antes de que Jesús naciera. Y resulta que cuando Jesús nació, viene y cumple cada uno de estos detalles con respecto a su nacimiento, con respecto a la vida de Jesús, con respecto al ministerio, con respecto a la muerte de Jesús y también con la resurrección de Jesús. Así que en el Antiguo Testamento, con cientos de años de anticipación, Dios había mencionado a través de los profetas, a través de los escritos que se estaban dando en esos momentos, detalles de que Jesús en su momento, cuando viniera, iba a cumplirlos en su vida. Eh, entonces alguien hizo cálculos en algún momento, y no vamos a entrar en detalles, pero dice que Jesús cumpliera cada una de estas profecías tenía una posibilidad mínima, 0.0001% de posibilidades de que se cumpliera en una persona cada uno de estos detalles que los profetas habían hablado. El propósito, bueno, el propósito es dar gloria a Dios. Que nosotros vamos a leer estos dos pasajes, Mari, Salmo 118, 26 y Zacarías 9, 9, también, para ver estos detalles, porque la idea es que nosotros, como seres humanos, demos alabanza, honra y gloria a Dios. Entonces, Salmo 118, 26 dice así: bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. entonces el salmista estaba diciendo, bendecimos a Dios, bendecimos al Hijo de Dios, bendecimos al Dios Todopoderoso. Léelo de nuevo, Mari, por favor, 118, 26. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Y esto es lo que, según narra Juan, lo que la gente gritaba cuando Jesús iba pasando. Bendito el que viene en el nombre de Dios. Bendito el que viene en el nombre de Dios. Y Zacarías 9:9 está dando otra profecía que se dio eh, años antes por este profeta Zacarías. Mario. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Gracias. Entonces solamente, como diría nuestros abuelos, para muestra un botón. Entonces tenemos aquí dos profecías dadas en el Antiguo Testamento acerca de este acto. La gente gritando, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y más directo, Zacarías, que dice que iba a entrar a Jerusalén montado en un asno, en un pollino, o sea, en un animal que nunca antes se había montado. Esta es la celebración más importante en la iglesia cristiana, porque de aquí viene nuestra fe, el, la redención de, del pueblo de Israel, la redención de todo aquel que se acerca a Jesús y crea en él, y que el sacrificio que él hizo en esta cruz cargó nuestros pecados, cargó nuestros males, nos liberó de la atadura que el enemigo nos tenía
directos hacia la condenación. Él rompe las cadenas, Él rompe toda esa atadura y nos libera a nosotros para vida eterna. En la fiesta de la Pascua se conmemora la liberación de la esclavitud del pueblo hebreo y miles de cristianos celebramos la resurrección de Jesús, que es la piedra angular de nuestra fe, que nos libera de la esclavitud del pecado y abre el camino hacia la vida eterna. De la misma forma, ya nosotros hemos visto el cine y la televisión o algo muy eh, bastante apegado a la escritura, al Antiguo Testamento, es esta película de los 10 mandamientos. Allí se ve todo el padecimiento del pueblo de Israel, toda esta situación que se da allí y cómo a través del sacrificio de de un cordero y creyendo que al poner en los dinteles de la puerta, ellos iban a estar salvos de la muerte de los primogénitos. Algo que tal vez humanamente era difícil de creer, de concebir, de decir, puña, con solo eso será suficiente para que, o vendrá a hacer esto realmente, a matar a todos los primogénitos de los que no hagan lo que Moisés nos está diciendo. Pues bien, se dio. Y ellos al día siguiente, al amanecer, salieron con todas sus cosas y los los egipcios les lanzaban cadenas de oro, piedras preciosas, le lanzaban cosas de gran valor, eh, tela muy preciosa, le lanzaban y ellos salieron de Egipto, de la esclavitud, con un tesoro, con riquezas, con las pagas que años antes o siglos antes no le pagaban. En ese momento el pueblo egipcio le estaba reconociendo, le estaba pagando, le estaba dando las riquezas, porque luego en el desierto ellos construyeron cosas interesantes en el tabernáculo con piedras preciosas, con oro, con incienso, con cosas valiosas, valiosísimas, que en el desierto no se conseguían fácilmente y que ellos las cargaron a su salida de Egipto. Esta es nuestra fe. Esto es, y como dice Pablo, si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Pero que Jesús cumplió cada uno de estos detalles profetizados en el Antiguo Testamento, que Jesús cumplió cada uno de ellos, lo vivió en su propia carne, que murió y que como él mismo lo dijo, resucitó. Esto nos da pie a esperar las profecías que se han dado y que dice que él mismo vendrá por segunda vez y ya no como un ser humano común y corriente a padecer, sino que vendrá con poder y gloria para levantar a su pueblo, para rescatar a su pueblo. Así que este es el propósito de esta semana. Meditar en los detalles que Jesús cumplió en su ministerio, que Jesús cumplió con su muerte, que Jesús cumplió con su resurrección. Meditemos en eso en estos días y pronto también estaremos pasándole otras más con respecto a la cena, con respecto a la crucifixión y con respecto también a la resurrección. El Señor les bendiga,
el Señor les proteja, el Señor les dé sabiduría y dirección, y que el Señor cuide sus familias, cuide sus pasos, y que el Señor les haga prosperar en todo lo que emprendan, de acuerdo al propósito de Dios. Bendiciones a todos.